Antes de empezar, el por qué, bueno, es porque, bueno, de alguna manera yo trabajo en eso, en cuestiones muy relacionadas. Bueno, es un tema que, digamos, forma parte de los procesos y del control de procesos, y lo que voy es a intentar, no voy a hablar de control, pero sí que voy a hablar de sistemas cinéticos, y creo que, o espero que digamos, lo que quede sean, bueno, pues una serie de cuestiones, ¿no? Sobre, bueno, pues cómo llevar a cabo, cómo hacer control, ¿no? De este tipo de sistemas. Sabemos cómo hacerlo cuando lo que tenemos en mente es un reactor químico, ¿no? Y en ese reactor hay una ecuación química. Todos, bueno, pues sabemos modelar eso como un sistema de ecuaciones diferenciales. Y digamos que en los años 90 pues fue lo que, bueno, pues digamos, abre todo un camino de control no lineal, ¿no? Y de métodos de control no lineal, control predictivo, etcétera, etcétera, ¿no? En el que, bueno, pues se estudia problemas de estabilidad, problemas de, bueno, pues, de controlabilidad, etcétera, ¿no? Lo que yo voy a presentar es, digamos, eh, eh, esa cinética química cuando la vemos desde un punto de vista microscópico, es decir, cuando ya no tenemos tantas moléculas, ¿no? Y eso, bueno, pues no es lo habitual en una planta química, pero bueno, hay muchos escenarios y, bueno, hay escenarios, estoy pensando en escenarios biológicos, en los que sí es relevante, ¿no? Sistemas donde siguen, de alguna manera, aplicándose las leyes químico-físicas, pero dado que el número de partículas es muy pequeño, pues de alguna manera no podemos pensar en los estados como unas funciones continuas, diferenciables, etcétera, etcétera, sino que tenemos que recurrir a sus propiedades estadísticas. Bueno, esto es un poco contextualizar, ¿no? De lo que voy a hablar. ¿Cómo lo organizo? Bueno, vamos a ver, voy a intentar, hay como tres bloques, ¿no? Primero voy a revisar la cinética química y en concreto una ley que también la conocemos desde el bachillerato, que es la ley de acción de masas, ¿no? Es una forma de representar la velocidad de reacción, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vamos a interpretarla desde el punto de vista mecanístico, ¿no? De moléculas, ¿no? Y veremos que, bueno, esto se puede extender no solamente a moléculas, y bueno, me voy a basar fundamentalmente en, perdón, Ah, me voy a basar en trabajos de, bueno, sobre todo de Gillespie, ¿no? Bueno, daremos una interpretación a esto. El segundo bloque, hay una especie de eco que espero que no distorsione mucho. Yo lo estoy escuchando. José Luis. Sí, no, no te preocupes. Hay gente que tiene problemas para escuchar. Ya que entré, les digo que hay que dar a lo de iniciar llamada, pero al icono, no al texto. Y después ya pueden acceder. Ponlo en modo presentación para que se vea mejor la presentación, si puedes. De acuerdo, sí, 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 sí. ¿Vale? Ahí está. Vale, de acuerdo. Eh, bueno, el segundo bloque va a ser, digamos, cómo construimos, ¿no? Esa representación estadística y cómo vamos a tratar, en vez de con concentraciones, con una probabilidad de tener una determinada concentración. Y bueno, veremos una ecuación que se llama Master Equation o Chemical Master Equation, que bueno, es muy general y bueno, pues digamos que incluye muchas ecuaciones que, bueno, pues se llaman todas o podemos llamar a todas como ecuaciones masters porque lo que hacen es describir la evolución de esa probabilidad. Nos concentraremos en dos, en las que yo tengo algo, bueno, yo y la gente con la que trabajo tenemos algo de experiencia. Bueno, por un lado, pues bueno, la ecuación que se llama de Fokker-Planck y que permite describir el crecimiento de microorganismos, será uno de los casos, y otro, bueno, aplicaciones de una ecuación máster en problemas de expresión genética. Y bueno, y espero que no me alargue demasiado. Bien, vamos con este primer bloque, que es el de cinética química, ¿no? Y la ley de acción de masas.
Y bueno, pues bien, voy a comenzar con una ecuación. Como dije antes, ¿no? Es decir, en principio, cuando pensamos en un relator químico, todos bueno, sabemos incluir ese término de relación de nuestros modelos, ¿no? En el fondo es un balance de materia, o sea, nosotros partimos de un balance de energía, si trabajamos a temperatura constante, estamos prácticamente un balance de materia, y ahí aparece un término de relación química, bueno, que es una función en general de las concentraciones, ¿no? Conocemos muy bien eso y cuando ocurre en un reactor, ¿no? Y yo voy a comenzar por, bueno, pues una ecuación química, que sería esta, en la que, bueno, habitualmente es muy habitual, ¿no? La ecuación más popular es la de A para dar B. Aquí me voy a complicar un poquito. Tenemos dos reactivos, de alguna manera voy a llamarlos como reactivo S1 y S2, ¿no? Que van a dar S3. Y es una ecuación pues, reversible, ¿no? Es decir, que se puede dar en esas dos direcciones, ¿no? Bien, si nosotros trabajamos en un sistema que está cerrado, no hay intercambio de materia, y de alguna manera es homogéneo, o sea, no depende de la concentración del espacio, pues nuestro balance de materia quedaría así. Es decir, esto serían tres ecuaciones diferenciales que describirían lo que llamaríamos estado, ¿no? La concentración de cada uno de los reactivos y productos, y bueno, pues unos términos que son las velocidades de reacción, ¿no? Que decimos que bueno, pues son funciones de las concentraciones, ¿no? Este es el problema, cuál es la estructura, cuál es la forma que tienen estas funciones, ¿no? Y la cinética química pues tiene que ver con cuál es esa estructura, ¿no? En principio es una, digamos, es puramente experimental, ¿no? Lo que pasa es que realmente, bueno, pues obedece a una serie de principios, ¿no? Físicos bueno, que conviene estudiar, ¿no? Lo que hay detrás, es decir, de alguna manera, pues fijaros, si yo aquí no me dicen nada más, diría, bueno, pues aplico esta que llamo ley de acción de masas. La ley de acción de masas es lo que aquí describo en palabras. O sea, simplemente la velocidad de reacción es algo proporcional al producto de concentraciones de cada uno de los reactivos y elevaría esa concentración al número estequiométrico, ¿no? Es decir, en el caso esta velocidad pues sería el producto de esta concentración por esa concentración y como la relación estequiométrica es de 1 a 1, pues estaría elevado a la unidad y eso me daría este término R1, ¿no? Si obedeciera o de acuerdo con la ley de acción de masas, ¿no? Este término de relación, que sería el de transformar S3 en S1 y S2, bueno, pues la velocidad de relación sería función de S3, ley de acción de masas de nuevo, proporcional a la concentración, y 1 que sería el coeficiente estequiométrico correspondiente, ¿no? Bien, esto es un poco la definición, ¿no? La definición de la ley de acción de masas, ¿no? Aquí, sin embargo, bueno, veremos ejemplos, y yo los tomé de este libro, es un libro de texto de fisicoquímica, de química física, diríamos aquí en España, y bueno, es un libro, bueno, que ya tiene sus años, pero que, bueno, yo fue el libro con el que tuve mi primer curso de química física y, bueno, es un libro al que le tengo de especial cariño, ¿no? Aquí hay tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos de reacciones, una la de la formación de iodo de hidrógeno, ¿no? Formación de bromuro de hidrógeno o la formación de óxido de nitrógeno, ¿no? Y bueno, pues vemos que si aplicáramos la ley de acción de masas, pues la velocidad de reacción para la formación de hidruro de hidrógeno, pues sería proporcional a la concentración de hidrógeno por yodo, ¿no? Lo mismo para la formación de bromuro de hidrógeno, ¿no? Sería el producto de la concentración de hidrógeno por la de bromo, ¿no? Y, bueno, aquí tendríamos un término un poco más especial, donde la velocidad sería producto de la concentración de oxígeno, ¿no? Por la concentración de óxido nitroso al cuadrado, porque el coeficiente estequiométrico es otro, ¿no? Bien, en el primer caso vemos que, bien, parece que es así, ¿no? Ya no es así en el segundo caso y la velocidad de esta reacción es bastante más complicada. Incluye, bueno, pues no solamente las especies que participan, sino el hidruro de bromo. De alguna manera,
bueno, estos son reacciones netas, no quiere decir que pueda, o sea, o habría que incorporar también un paso reversible aquí. De todas formas, esta científica claramente no es una validación de masas, ¿no? Y aquí vemos otra ecuación que sí, digamos, que recoge, ¿no?, la regla esta de la ley de acción de la ligación de masas. Bueno, en general diríamos que, y es aquí donde vamos a hacer una clasificación de reacciones, ¿no? La ley de acción de masas se aplica a reacciones elementales, es decir, reacciones, ¿no?, que ocurren tal y como las estamos escribiendo, ¿no? Es decir, si la reacción involucra únicamente a un tipo de moléculas, pues entonces sí que hay una una velocidad de reacción que es proporcional a su concentración. Pueden ser bimoleculares, es decir, si la reacción involucra colisiones entre moléculas de dos especies distintas, pues esa ley es producto de las concentraciones de las dos especies, y lo mismo si es trimolecular, ¿no? Entonces, estas reacciones, si son elementales, es decir, si tal y como las escribimos es como realmente ocurre, o sea, cuando nosotros escribimos A para dar B, estamos diciendo que es únicamente A el que va a colisionar, no sé cómo esa energía se va a intercambiar, pero digamos, la que modificará la estructura de esa molécula, de esa especie A, para dar una especie B. Si es bimolecular, es que dos tipos de moléculas entran en colisión, se rompen de alguna manera y se reordenan para dar una tercera especie química, ¿no? Bueno, bien, esas satisfacen la ley de acción de masas, ¿no? Bueno, las que son no elementales, bueno, pues no tienen por qué satisfacerlo. No quiere decir que algunas lo satisfagan, ¿de acuerdo? Pero en general esas ecuaciones no elementales pues pueden descomponerse en una combinación de reacciones elementales. Bien, el ejemplo de una reacción elemental, contrariamente a la, bueno, pues a la evidencia, un poco a lo que decía al principio, es decir, veíamos que la velocidad de reacción era proporcional a estas dos concentraciones, es proporcional al producto de las concentraciones en el caso de la formación de yoduro de hidrógeno. Bueno, es así, pero es por casualidad, es decir, esta reacción no involucra únicamente el choque del hidrógeno y del yodo, de moléculas de hidrógeno y yodo, es una reacción no elemental que se compone de varios pasos elementales, como veis aquí. Bueno, este es el mecanismo que describe en este libro. Por lo menos hasta en los años 70 es cuando se plantea que el mecanismo es este, es decir, que la reacción no es elemental. Hasta entonces se pensaba que sí, que era una reacción elemental, ¿no? Y la experiencia, los datos experimentales avalaban esto, ¿no? El caso es que hay un mecanismo que lo que involucra es una etapa con una reacción elemental trimolecular, es decir, implica la colisión entre tres moléculas, ¿no? Y después un equilibrio que hay entre la molécula de yodo y átomos de yodo, que sería, digamos, dos reacciones, una unimolecular y otra bimolecular, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ¿por qué la casualidad? Bueno, pues hace que el mecanismo, o sea, que la velocidad neta de reacción corresponda a una bimolecular. Bueno, pues porque si de alguna manera esta es una etapa mucho más rápida, que va a estar en equilibrio, y dentro de ese equilibrio podéis ver que si sustituimos, ¿no?, el cuadrado de esta concentración de yodo aquí, pues tenemos que la velocidad de reacción neta, ¿no?, de formación de yoduro de hidrógeno, pues es el producto de una serie de constantes por las concentraciones de los dos reactivos, ¿no?, lo que digamos, coincide con una reacción, con la ligación de masas, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro ejemplo? Pues un ejemplo del caso de una reacción unimolecular es el de la isomerización, ¿no?, de este hidrocarburo, en el que, bueno, pues pasamos de la forma cis y la forma trans, y de alguna manera, pues su velocidad, ¿no?, pues es proporcional a la concentración, ¿no?, de forma cis. Y bueno, pues este sería el ejemplo de una reacción trimolecular, ¿no?, que, bueno, son reacciones, de alguna manera, como reacciones elementales, no se conocen, no sé ahora,
vuelvo a hacer recaer la responsabilidad en el libro este de física, químico-física, digamos, no se conocen o no son habituales relaciones más allá de las trimoleculares. Es decir, las probabilidades de encuentro entre más de 3 partículas diferentes pues son ya tan bajas que prácticamente no existe o no se conocen esas relaciones, ¿no? Bueno, de alguna manera, entonces, cuando nos referimos a una interpretación de la cinética química, tenemos que pensar en reacciones elementales y, bueno, cualquier reacción, pues, con la combinación de pasos de reacción elemental, ¿no? De alguna manera, lo que voy ahora es a intentar, bueno, pues, apuntar, bueno, cuál es esa interpretación microscópica, y lo que hago es resumir este artículo del año 1976 y de Gillespie, que, digamos, es el fundador, ¿no?, de un método precisamente de simulación de cinética química a niveles microscópicos, es decir, en situaciones o en sistemas, ¿no?, que incluyen un número pequeño de moléculas. Y es un método que, bueno, se sigue utilizando hoy, es muy utilizado incluso a nivel biológico, porque, bueno, pues de alguna manera a nivel de célula, los fenómenos fenómenos biológicos concurren, ¿no?, estas condiciones. Y normalmente hablamos de un número pequeño de moléculas, etcétera, etcétera, y de alguna manera este método, esta forma, este procedimiento de simulación, pues es muy recurrente, ¿no? Para mí el artículo es interesante en sí mismo porque de alguna forma ofrece de manera muy clara una interpretación de la ley de acción de masas, ¿no? Bueno, voy a intentar sobre esto, bueno, a ver, un par de minutos, intentar a ver si consigo, bueno, pues, que veáis la esencia de esta ley de acción de masas. Tengo en cuenta, o tenemos la relación esta de la que partía, ¿no? Fijaros que ahí C eran átomos, ¿no? Y tenemos 2 moléculas que se unen para formar una tercera molécula, ¿no?, que cuenta con los átomos A, B y C. Bueno, bien, en el fondo, bueno, estamos hablando de 2 pasos de reacción, ¿no? Uno que sería el directo y otro el inverso, ¿no? Y, bueno, no es más que notación, ¿no? Vamos a llamar S1, S2 y S3 a las especies químicas, ¿no? Bien, ¿cuál es? Bueno, lo que tenemos aquí es una reacción bimolecular. Entonces, de alguna manera tenemos, o lo que hay que pensar es en colisiones que hay, es decir, tenemos un número determinado de moléculas S1, un número de moléculas de S2, y entre ellas están confinadas, ¿no?, como estamos todos nosotros, en un volumen determinado, ¿no?, y entre ellas van a colisionar, ¿no? De alguna manera, la cuestión es cómo calcular el número medio de colisiones. Y esa fórmula es la que nos va a llevar a la ley de acción de masas, ¿no? Bien, si pensamos en una molécula S1 y en otra S2, estoy simplificando, Gillespie simplifica y, digamos, partimos de que lo que tenemos son esferas, esferas, en general no va a ser así, pero como vamos a estar interesados en el número medio de colisiones, de alguna manera esa media va a estar promediando, bueno, pues toda una serie de irregularidades, simplificaciones, etcétera, etcétera, sobre el modelo de choque, ¿no? Bien, aquí tenemos 2 moléculas que de alguna manera se encuentran, es decir, la colisión ocurre cuando de alguna manera cada una sigue su camino y esos 2 caminos son tales que si de uno, o sea, R de uno es el diámetro, la mitad del diámetro, si el camino en el que se encuentran está dentro de una sección, ¿no?, que tiene como radio la suma de los radios de las 2 moléculas, podemos decir que ahí va a haber una colisión, ¿no? Entonces, de alguna forma, el volumen, esas moléculas se están moviendo a una velocidad, esta sería la velocidad relativa de una de ellas con respecto a la otra, y por lo tanto están, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Un elemento de volumen,
pequeño, volumen muy pequeño, en una unidad de tiempo, donde tengo yo aquí está el puntero, en una unidad de tiempo delta de t, este sería el volumen en el que se van a encontrar esas dos moléculas. El número de medios de colisión, bueno, pues una forma de estimarlo, ¿no?, es la fracción de ese volumen, o perdón, ese volumen o la fracción con respecto al volumen total. Esta sería, por lo tanto, el número medio, la frecuencia de esas colisiones, ¿no? De esta manera, bueno, pues tenemos esta fórmula y, bien, tenemos una media de velocidades, de ahí digamos, la frecuencia media de colisión. Bien, si pensamos en moléculas, estamos pensando entonces en una distribución de velocidades y que obedece una distribución del tipo de Maxwell-Boltzmann. Para esa distribución, bueno, pues conocemos su media, conocemos su estadística, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues podemos obtener, ¿no?, bueno, sabemos cuál es la media de velocidad, ¿no? Y de alguna manera aquí tenemos un término extra, que es el hecho de que no todos estos choques van a hacer que esas dos moléculas se transformen en una nueva. Digamos, hay solo una fracción de ellos, una fracción pequeña, que puede aumentar con la temperatura, pero es una fracción pequeña de choques que realmente van a ser, digamos, van a ser cinéticos, es decir, son choques o reactivos, ¿no? Y de alguna manera sigue o obedece una distribución exponencial, donde E sería la energía de activación, es decir, necesitaría que esas dos partículas tuvieran una energía suficientemente elevada como para que ese choque deje de ser mecánico y dé lugar a una transformación, sea un choque reactivo. Bien, esto es lo que nos da, en el fondo, creo que lo tengo ya, quiero decir, esto sería pues la constante de velocidad que conocemos habitualmente. Fijaros que aquí, digamos, no es difícil imaginar el término de Arrhenius y aquí hay una relación con la temperatura que, bueno, pues puede hacer referencia a ese término preexponencial que normalmente aparece en la dependencia de las constantes de velocidad de relación con la temperatura, ¿no? Bien, estábamos hablando de que alfa lo que describe es la frecuencia media de colisión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la reacción? Bueno, pues si nosotros tenemos un número S1 de moléculas de especie S1 y un número S2 de moléculas de especie S2, bueno, pues el producto de S1 por S2 me está dando, ¿no?, todo, digamos, sumaríamos, ¿no?, las probabilidades asociadas a cada uno de esos posibles choques y esto es lo que nos daría la velocidad de reacción en un tiempo suficientemente pequeño, que es proporcional al número de moléculas S1 por S2 por esa constante o constante de velocidad. A nivel microscópico esto se llama propensity, ¿no? Y bueno, o más bien la propensidad, pero la propensity, creo que no hago bien por traducir así individualmente términos que no los había visto traducidos antes. No, propensity es el nombre que le da Gillespie. La velocidad media, en el fondo, es esa velocidad de relación por unidad de volumen, el volumen en el que están confinadas las partículas, ¿no? Y, bueno, pues esa media será, por lo tanto, el alfa por la media del producto S1 por S2. Cuando esta velocidad media coincide con la velocidad macroscópica que nosotros utilizamos cuando queremos simular lo que ocurre en un reactor químico, bueno, pues cuando la media de estos productos es igual al producto de la media. Es decir, cuando de alguna manera las fluctuaciones se compensan y no hay correlación entre las dos especies. Esto ocurre cuando lo que tenemos es un número de moléculas libres, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento es cuando podemos decir que problemas para localizar el puntero. Cuando podemos decir que el producto de estas medias es igual a la media del producto y de alguna manera nos puede servir también, ¿no?, para, bueno, pues para
para indicarnos la validez, ¿no?, de nuestra aproximación macroscópica, es decir, de sustituir, ¿no?, o de utilizar ese conjunto de ecuaciones diferenciales. Bien, sobre el algoritmo, es decir, esta es la interpretación. Nosotros a partir de aquí llegamos a nuestra ley de acción de masas y la podemos utilizar, ¿no? El propósito de Gillespie no era tanto el de hacer esa interpretación como el de alguna manera, utilizar o buscar un algoritmo que permitiera saber o simular lo que ocurría cuando tenemos pocas partículas de la especie S1 y S2. ¿no? Y básicamente lo que propone es un método de Monte Carlo, un método de Monte Carlo adaptado a este sistema, ¿no? En el que lo que tenemos es la propensity, básicamente esta es la probabilidad de reacción media de una reacción, es decir, nosotros tenemos un sistema en el que hay, pues vamos a decir, reacciones, y cada una de esas reacciones, vamos a pensar en 3 reacciones, ¿no? 4, cada una de estas tiene una velocidad que va a ser función del número de especies que participan, ¿no? Bien, y esta es, bueno, pues la probabilidad de que ocurra esta reacción J en un determinado intervalo suficientemente pequeño, ¿no? Bien, de alguna manera, bueno, no sé si estáis familiarizados, pero cualquier método de Monte Carlo en el fondo lo que hace es reproducir la realidad tirando dados, es decir, lo que necesita es una distribución de probabilidad que represente el fenómeno que queremos simular y de alguna manera utiliza esa distribución para dar valores aleatorios, ¿no?, que pertenezcan a esa distribución, da esos valores muchísimas veces, obtiene un montón de resultados y eso es, digamos, lo que llamaríamos el resultado de la simulación, ¿no? En este caso, el problema está en buscar la probabilidad, ¿no?, de que, bueno, pues cuál es la probabilidad de que si tenemos un número dado de reacciones, una de ellas, ¿no?, pues tenga lugar por primera vez, ¿no?, durante un intervalo en tau y tau más delta de tau, ¿no? Y esta probabilidad, digamos, aquí hay una asunción, y es que estamos hablando de un proceso de Poisson, es decir, que tenemos un tiempo suficientemente pequeño tal que si tenemos unas cuantas reacciones, siempre va a haber una que ocurra durante ese tiempo. Es decir, la probabilidad de que 2 de ellas ocurran simultáneamente en ese intervalo tan mínimo de tiempo es insignificante, ¿eh? Esa es un poco la idea. La probabilidad, por lo tanto, de que se produzca por primera vez en un tiempo tau la reacción K va a ser igual a un producto, o sea, aquí aplicamos las leyes de probabilidad, es decir, es la probabilidad de que no ocurra nada durante ese tiempo tau, lo que llamo P sub 0 de tau, vuelvo a perder aquí, por la probabilidad de que durante ese intervalo ahora tau más delta de tau, digamos, ocurra la reacción RJ, ¿no? Bien, esta pues un poco la explicación, un poco la representación, ¿no? Nosotros lo que tenemos es, digamos, un tiempo tau y ese intervalo muy pequeño, entonces la probabilidad de que ocurra por primera vez aquí es la probabilidad de que no hubiera ocurrido en todo este intervalo por la probabilidad de que ocurra aquí, ¿de acuerdo? Este tau pues lo vamos a dividir en un número generalmente grande de subintervalos, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos es que la probabilidad, si R sub J por tau partido por n, fijaros, esto es un tiempo muy pequeño, y esto me está dando la probabilidad de que ocurriera en cualquiera de estos subintervalos, ¿no? Por lo tanto, 1 menos RJ por tau partido por n es la probabilidad de que no ocurriera, ¿de acuerdo? Porque o tiene lugar, ocurre o no ocurre, ¿no? Y como no ocurrió durante todos estos intervalos, pues la probabilidad de que eso no suceda es el producto de todas esas probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, bien, este productorio es el que podemos expandir. Tenemos unos términos de segundo orden, pero al ser esto muy pequeño, prácticamente esto se cancela. Y, bueno, como n es muy grande, de alguna manera lo que tenemos es una expresión que va a ser, bueno, aquí, en esta expresión aquí arriba,
va a haber algo, hay algo que... efectivamente, esto sería para cada uno de ellos. Esto tenemos que hacer el producto y lo que nos queda es 1 menos este sumatorio elevado a n, ¿de acuerdo? En el límite, cuando n se hace muy grande, bueno, pues esto es la definición del exponencial, ¿no? Entonces, básicamente, el término p sub 0, pues lo que nos da es una distribución exponencial, ¿no? Que dependerá de la suma de todas las velocidades de reacción. Bueno, esta es la forma en la que, digamos, se propone esta distribución, o sea, de probabilidad, que nos va a dar dos variables aleatorias, una es un entero, es nu. Esto está en el artículo y son los pasos del algoritmo, pero es Monte Carlo. Lo importante es esta distribución, donde nu es el número de reacción, es una variable aleatoria, y tau es otra variable aleatoria. Pues básicamente, digamos, lo que hace el método es irse a esta distribución y encontrar pares de estas variables aleatorias, ejecutarla muchas veces y de esa forma pues se va calculando, ¿no? Digamos, las transformaciones que tienen lugar aquí. Bien, aquí hay unas simulaciones para esta reacción con este método de Monte Carlo, que bueno, está en el artículo está descrito, pero a día de hoy yo creo que vais en internet y hay un montón de programas, el programa es muy sencillo, en MATLAB, en Python, bueno, originalmente estaba en Fortran, bueno, son muy pocos pasos, y lo que nos va a dar es cómo, digamos, va evolucionando, cambiando el número de partículas a lo largo del tiempo. Fijaros, esta es la reacción, esta con la que comencé la charla, estas son unas constantes, y aquí hay una condición inicial en la que parto de 200 y de 100 partículas, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros, lo que hice fue generar, el número total de partículas a tiempo cero es 300, y lo que veis aquí es la colección de las trayectorias, es decir, cada ejecución, por decirlo así, es una realización. Lo que tenemos es una trayectoria, no es una trayectoria digamos, la trayectoria que obtendríamos como resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales. No tendríamos, como veis, no tenemos bueno, tenemos continuidad, pero lo que no tenemos es diferencial, no son suaves, ¿no? Y de hecho, pues si se ejecuta otra vez el método, pues veis, obtendríamos otra realización, otra trayectoria. Y así, bueno, de hecho tendríamos todo un conjunto de trayectorias que lo que describen es, bueno, pues básicamente cómo evolucionaría el número de partículas. Bien, cuando aumentamos el número total inicial en el sistema, pues fijaros que volvemos a tener también, creo que aquí se habían generado 1000 realizaciones, es decir, se había ejecutado 1000 veces, ¿no?, el algoritmo hasta este tiempo, hasta tiempos para los que de alguna manera alcanzáramos, entre comillas, un estado estacionario. Y bueno, pues lo que encontramos es que ahora esas trayectorias están mucho más agrupadas, se parecen bastante más a lo que serían las trayectorias que obtendríamos con nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí lo que estoy representando son medias. Entonces sería la media cuando, no recuerdo si estas son las primeras 10 realizaciones, y hago la media de estas 10 a cada tiempo, y estos son las 1000, y veríamos, bueno, y serían las medias correspondientes cuando el número total de partículas es 300 y cuando el número de partículas es 3000, ¿no? Y, por último, una comparación entre lo que sería ejecutar el sistema de ecuaciones diferenciales y ejecutar el sistema estocástico. Cuando tenemos 300 partículas, bueno, pues vemos que hay diferencia, porque aquí lo único que somos capaces de representar aquí a la izquierda es, digamos, la media, pero lo que tenemos en la realidad es, bueno, pues unos números de partículas que están fluctuando, ¿no?, aunque alcancemos un estado de equilibrio, ¿no?, desde un punto de vista
macroscópico, ¿no? Desde el punto de vista microscópico veis cómo esas fluctuaciones van a persistir, ¿no? Bien, y bueno, esto de alguna manera desaparece cuando el número de partículas aumenta, ¿no? En el límite, que se dice el límite termodinámico, es decir, cuando nosotros aumentamos el número de partículas y aumentamos también el volumen en el que están confinadas, pero sobre todo el número de partículas, vamos a llegar a que nuestro modelo determinista, el que aplicamos a la hora de modelar un reactor químico, etcétera, bueno, pues es suficientemente bueno. Es decir, ahí no hay nada que decir y, bueno, no tendría sentido pues recurrir a este tipo de aproximaciones. Ahora, situaciones en las que esto no sea así, en las que el número de partículas sea más pequeño, bueno, pues pueden dar lugar a discrepancias o incluso, bueno, pues a errores más importantes, ¿no? Y estoy pensando en sistemas donde, bueno, pues a nivel de una escala microscópica o a nivel nano y, bueno, pues en estructuras biológicas. Ahí es donde podré, os daré algunos ejemplos. Bueno, un poco el mensaje aquí es el siguiente, y es que realmente lo que obtenemos a nivel microscópico pues es, bueno, pues son unas fluctuaciones, ¿no? Y unas correlaciones que hay entre unas partículas y otras. Realmente esas realizaciones no tienen interés para nosotros, y en el sentido de que, bueno, pues conforme se repite esto, repetimos, digamos, otra simulación y no vamos a obtener esa misma trayectoria. No es importante la trayectoria en sí o la realización, lo que es importante es la estadística que está contenida, ¿no?, en esas trayectorias. Y eso es lo que, de alguna manera, captura esto que se llama las ecuaciones máster, ¿no? Y una ecuación máster, en el fondo, bueno, pues es una ecuación que lo que describe es la probabilidad de tener un determinado número de partículas, ¿no?, en un momento dado del tiempo. Voy a intentar, digamos, explicar este concepto en un caso muy sencillo y, bueno, esto de actualidad porque, bueno, porque estos días pues todos hablamos o conocemos los modelos epidemiológicos, los modelos SIRI, los modelos SI de infección, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo creo que es un buen ejemplo y sencillo con el que ilustrar la idea de lo que es una ecuación máster. El modelo SI es un modelo de infección que tiene un siglo, ¿no? Y, bueno, básicamente lo que describe es, bueno, qué ocurre cuando lo que tenemos es un número de personas susceptibles de ser infectadas, ¿no?, S, y entran en contacto con un número de personas infectadas, ¿no? Bueno, pues al final estas se van a infectar. Es una ecuación así de clara, ¿de acuerdo? De alguna manera, cuando se formuló este modelo, se pensó, o lo que había detrás era un modelo cinético, pues semejante al que hubiéramos escrito, ¿no?, al comienzo de la charla, ¿no? Bien. De alguna manera, aquí lo que ocurre es que tenemos individuos, ¿no? De la misma forma que cuando en una cinética química nos vamos, digamos, hacemos ese zoom y lo que tenemos son partículas, ¿no?, entidades discretas que chocan también, digamos, en unidades discretas de tiempo, ¿no?, en intervalos discretos de tiempo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, nosotros suponer que partimos de un número de individuos, ¿no?, susceptibles que son S más 1. Es decir, yo aquí lo que hago es representar en este eje el número, no concentración, sino número de personas susceptibles de ser contagiadas y número de personas infectadas. Supongamos que tenemos un número I menos 1 de personas infectadas y un número S más 1, de acuerdo con esta cinética, ¿qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo esto es que estas cinéticas ocurren de una en una, es decir, hay una persona, va a ocurrir que un susceptible va a acabar siendo infectado, ¿no?, y aumentará, por lo tanto, el número de infectados, ¿no? Es decir, lo que va a ocurrir es que hay un vector, ¿no? Este vector en el fondo es un vector que depende de los coeficientes estequiométricos que tenemos en los reactivos y los productos, y esto es un vector estequiométrico, que describe hacia dónde va esa reacción, y lo que vamos a tener es que, bueno, pues va a haber una transición que nos va a llevar a un número S de susceptibles,
un número I de infectados, ¿no? En el siguiente, digamos, en la siguiente transición, pues, digamos, seguiremos en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco la imagen mental que hay, que habría que tener para pensar desde un punto de vista probabilístico en cinética, ¿no? Si tenemos más reacciones, bueno, pues lo que vamos a tener aquí es tendríamos un hipercubo, tantos como especies químicas o, en este caso, tipos de individuos, ¿no? Y, bueno, pues las reacciones químicas lo que nos da es, de alguna forma, la dirección en la que evoluciona, ¿no? Dentro de la que se evolucionaría dentro de ese hipercubo, ¿no? La probabilidad con la que se va a producir esa transición, bueno, pues esa probabilidad va a ser la que ya habíamos discutido, va a ser una constante multiplicada por S veces elementos susceptibles por I elementos infectados. Es decir, voy a decir ahora algo más, es decir, lo mismo, o incluso lo podéis pensar como ejercicio, lo que había explicado aquí sobre colisiones, ¿no? Lo podríamos, digamos, adaptar a un conjunto de personas, ¿no? Una mayoría de personas susceptibles y 2 o 3 infectados que están en una determinada superficie comercial, no un volumen en una determinada superficie comercial, y estudiar esa probabilidad media de colisión, ¿no? Y cuántas de esas colisiones se pueden transformar en contactos. Bueno, esto describiría una probabilidad. Aquí, bueno, R sub 0 simplemente es el número este famoso de a cuántos puede contagiar un infectado, que también es un número muy popular. Bueno, la ecuación máster, entonces, lo que recoge aquí no es tanto las trayectorias, sino cómo evoluciona la probabilidad asociada a, digamos, encontrarnos en diferentes estados. En este caso, los estados posibles pues son los que encontraríamos a lo largo de este eje, ¿no? Y resulta de un balance de probabilidad, ¿no? de aplicar también las leyes de probabilidad y el teorema y el principio de Bayes, ¿no? Esta es la probabilidad media, ¿no? De que se produzca esta interacción y básicamente la ecuación lo que balancea es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de estar en S y en I? Recordad ese diagrama que tenía a un tiempo t más delta de t, es básicamente, voy al diagrama aquí, es decir, la probabilidad de estar aquí después de un intervalo de tiempo pequeño es básicamente pues la probabilidad de haber estado en este punto rojo y no haberme ido. Si me fuera, esta sería la probabilidad asociada digamos a irme, ¿no? Más la probabilidad de venir, de llegar desde este estado azul, ¿no? Y esto es lo que yo describo aquí. Esta es la probabilidad de quedarse, de haber estado en ese estado SI y quedarse ahí, por la probabilidad, la probabilidad de estar ahí por la probabilidad de no irse, más la probabilidad de estar en el estado inmediatamente anterior, por la probabilidad de llegar desde ese estado anterior. Bueno, manipulando esto y llevándolo al límite, es decir, manipulando, quiero decir, reagrupando términos, dividiendo por delta de t, llevando esto al límite, pues nos encontramos con unas ecuaciones diferenciales, ordinarias, donde ahora la variable es p, ¿de acuerdo? Y esta ecuación, para este caso, esta sería una de las ecuaciones. El número es muy grande porque va a haber tantas variables, en este caso, como puntos en ese hipercubo, ¿de acuerdo? Y esta es la estructura que tendría, digamos, cada una de esas ecuaciones, ¿no? Van a ser ecuaciones lineales, porque, bueno, pues nuestra variable es p y es la probabilidad, y estas son funciones únicamente de S y de I, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que tenemos es un número muy elevado de ecuaciones diferenciales que nos va a describir cómo evoluciona esa probabilidad. Bueno, cuando en vez de tener una reacción tenemos n reacciones, ¿no? Lo que podemos es, de alguna manera, repetir esta misma lógica, llevar esto al límite y lo que tenemos es lo que llamamos chemical master equation.
¿vale? Esta es un poco la ecuación sobre la que... Bueno, ahora no, digamos, ¿qué información tenemos con esta ecuación? Bueno, pues nos está describiendo cómo esa distribución de probabilidad va a evolucionar en el tiempo, ¿no? Desde luego es más informativa que tener una única realización, ¿de acuerdo? Bien, voy a, de alguna manera, a pasar por aquí, es decir, aquí hay una conexión entre esta Chemical Master Equation y lo que se llama ecuación de Fokker-Planck, ¿no? Que está explicada en otro artículo también de Gillespie y que os lo recomiendo. Esta presentación os la puedo enviar o la puedo enviar José Luis. Y bueno, creo que es un artículo muy interesante, donde, bueno, básicamente lleva a unas condiciones en las que, aumentando el número de partículas, básicamente lo que tenemos al final es un sistema que puede describirse por, fijaros, por este conjunto de ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, ¿por qué? Pues porque aquí aparece un término extra que lo que nos da es digamos, un término aleatorio, una especie de golpes aleatorios, ¿no? Que se inducen sobre lo que sería un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto es lo que nosotros conoceríamos, ¿no? Y este nuevo término, bueno, pues tiene unas propiedades, es decir, es un proceso de Wiener, por lo tanto tiene una distribución gaussiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esas condiciones, es decir, cuando estas condiciones se dan cuando lo que tenemos es un número suficientemente grande de partículas, pero no tan grande como para que podamos, por decirlo así, como para que la desviación estándar sea tan pequeña que prácticamente pase inadvertida y únicamente tengamos que contar con la media, ¿no? Antes de que eso ocurra, lo que tenemos es, esta es la forma que adopta nuestra Chemical Master Equation, que se llama ecuación de Fokker-Planck. Y resalto de esta ecuación, pues, primero, una relación que hay con las ecuaciones medios continuos, pensando, por ejemplo, en la ecuación de transporte de calor, en el que hay términos de primer orden que corresponderían a convección y términos de segundo orden que corresponderían a la difusión, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es probabilidad, no es temperatura, pero, bueno, hay muchas conexiones. Esta ecuación de Fokker-Planck, que también, digamos, tiene o aparece en muchas partes, en muchos lugares, en muchos contextos y en muchos sistemas, ¿no? Bueno, hombre, es complicada porque, de alguna manera, fijaros que hay una variable independiente que es tiempo y las otras variables independientes que van a ser las concentraciones de las especies, ¿no? Y cuando tenemos pues muchas especies, esto se acaba siendo una ecuación en derivadas parciales, una PDE, es parabólica y por lo tanto hay muchos métodos para resolverla, pero digamos que la dimensionalidad pues es muy alta. Bien, vamos a ver, aquí ahora me vais a permitir 3 minutos, no más, donde simplemente voy a mencionar dos casos particulares de Master Equation, es decir, serían como, bueno, pues dependiendo del problema, esa ecuación genérica que he planteado antes, bueno, pues se puede simplificar y, bueno, pues va a ser factible resolverla o va a ser más fácil resolverla, etcétera, etcétera. Aquí hay dos casos. Uno es el de la ecuación de Fokker-Planck, de la que ya hablé, pero adaptada a crecimiento de microorganismos, y otra es una ecuación, que es una ecuación íntegro diferencial, que lo que describe muy bien es procesos de expresión genética. Bien, aquí simplemente hago una referencia a un libro que creo que merece la pena, que trata precisamente de todas de este tipo de ecuaciones, de Master Equations, y que realmente lo aconsejo. Y bueno, en el primer caso, pues sería el modelo de crecimiento de bacterias. La ecuación de Fokker-Planck, bueno, esto sería un poco cómo se obtiene, ¿no? Y aquí lo que tendríamos es nuestra variable
estocástica, ¿no? Y transiciones, ¿no? Que pueden ser en un sentido o en otro, es algo así como una random walk, un paseo aleatorio, ¿no? Y, digamos, unas distribuciones de probabilidad, ¿no? De transición entre unos estados y otros, ¿no? Esto, de alguna manera, nos permite derivar de forma alternativa, bueno, pues esta ecuación que veis que tiene un término difusivo y un término convectivo. Para este caso sería para una variable. Bien. Importante. ¿Cómo aplicamos, bueno, este tipo de sistema, este tipo de modelos al crecimiento de bacterias? Es decir, tenemos pocas bacterias, un número muy pequeño de bacterias que se instala en una determinada matriz, concretamente una matriz alimentaria, y una vez que pasa ese periodo de adaptación empieza a crecer exponencialmente. De alguna manera lo que vamos a tener es al final pues una población de bacterias con diferentes tamaños, ¿no? Y de alguna manera nos interesaba bueno, pues, ver cómo podíamos modelar esa distribución de tamaños, ¿no? Resulta que esa distribución de tamaños obedece a una ecuación del tipo de Fokker-Planck, donde bueno, hay un término extra que es el que tiene en cuenta el proceso de división, ¿no? De esas bacterias, ¿no? Aquí lo que veis, bueno, pues sería cómo evoluciona el tamaño de cada una de estas partículas a lo largo del tiempo, después hay una división, y bueno, como esas partículas van creciendo en número, y bueno, lo que vamos a tener es toda una gama, es decir, si cogemos este tiempo, por ejemplo, veremos que hay todo un conjunto de bacterias, ¿no? O toda una distribución, ¿no? Con bacterias de diferentes tamaños, ¿no? Esta es su representación en el tiempo. Lo que me parece importante aquí es lo siguiente, y está aquí, es decir, y tiene mucho que ver con algo que en control, de alguna manera, no lo tenemos presente en muchos casos, pero en este contexto biológico sí es importante, y es la posibilidad que tenemos de tener medidas directas de las distribuciones de probabilidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en un modelo y queremos hacer control, bueno, cuando queremos controlar algo, pensamos cuál es el modelo, cuál es la relación entre las entradas, los estados del sistema y los observables, los outputs, ¿no? Es lo que podemos medir, ¿no? Aquí lo que podemos medir es realmente pues esa distribución. ¿Cómo? Bueno, la citometría de flujo es la técnica, es una técnica que nos va a permitir o que nos permite hacer medidas en línea de este tipo bueno, de lo que sería una distribución de probabilidad, y en este momento ya un observable, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí simplemente os representamos modelos frente a, ¿no? Bien, el otro tipo de master equation, ya acabo, bueno, pues de alguna manera no está en el extremo, o sea, digamos, hay como dos partes. Tenemos por un lado la chemical master equation, que es la formulación más general. Tenemos en un extremo, digamos, casi determinista, una ecuación difusiva, que es la ecuación de Fokker-Planck, y en el medio, es decir, cuando todavía no tenemos un número o no contamos con un número muy grande de partículas, sí que hay una ecuación continua que nos permite aproximar muy bien lo que sería la ecuación rigurosa, la chemical master equation, y es una ecuación íntegro diferencial, ¿no? Esta ecuación, de hecho, describe, bueno, pues todo este proceso, que es el proceso de expresión genética, es decir, fundamentalmente lo que tenemos es el ADN que, respuesta a un determinado estímulo, va a producir moléculas de ARN que irán al ribosoma y expresarán una determinada proteína. Tanto el ARN como la proteína se degradan, y estas moléculas de proteína normalmente son las que regulan, de alguna forma hay un feedback positivo o negativo, pero regulan la producción de su propia, bueno, en el caso más sencillo, la producción de la propia proteína, ¿no? Favoreciéndolas a un feedback positivo o negativo, ¿no? Es decir, induciendo la producción de RNA mensajero, ¿no? De alguna manera, lo que digamos, partimos de una observación, y es que en el mundo de bacterias, y no solamente bacterias, sino también eucariotas, de alguna manera el comportamiento
o la dinámica asociada a este conjunto de cinéticas, bueno, pues tiene lugar en bursts, es decir, de repente aparece la proliferación de un montón de moléculas, o sea, uno o dos mensajeros van de repente, ¿no?, a producir, ¿no?, a expresar un número grande de proteínas, ¿no? Este fenómeno en bursts, ¿no?, es lo que bueno, pues puede ser modelado con una ecuación íntegro diferencial. Si uno se fuera al mundo microscópico, al mundo determinista, pues lo que tendríamos son dos ecuaciones diferenciales ordinarias, y lo que tendríamos aquí, bueno, es algo también muy familiar. Ese sistema, si lo hubiéramos analizado desde un punto de vista macroscópico, observaríamos que para un determinado parámetro podríamos tener multiplicidades de equilibrios, de estado estacionario. Uno que sería inestable, este del medio, y la posibilidad de irse o bien aquí o aquí. Y bueno, la histéresis, ¿no?, que sería el fenómeno que podemos encontrar aquí. Cuando nosotros pensamos en este sistema desde un punto de vista determinista. Las cosas cambian si el análisis se hace teniendo en cuenta que trabajamos con un número muy pequeño o pequeño de partículas, ¿no?, o de moléculas, ¿no? En este caso, bueno, pues este es el tipo de respuesta que observaríamos, y lo que tendríamos, pues, son estos switches en lo que serían las cantidades de proteína y, bueno, todo este ruido, que no es ruido inducido, sino que es ruido molecular, es ruido asociado precisamente a, bueno, pues las propias, bueno, no hablamos aquí, a todos los procesos bioquímicos que tienen lugar, ¿no? Y estas serían, de nuevo, pues las distribuciones asociadas, ¿no?, de cantidades de proteína asociadas a, esta sería la cantidad de proteína, ¿no?, y las distribuciones. Y la posibilidad que se da en estos casos de bimodalidades, ¿de acuerdo?, que sería un poco el equivalente microscópico de lo que encontramos como biestabilidad a nivel macroscópico. Bueno, digamos que nuestro modelo permite intercalar, tener en cuenta no únicamente una expresión de una proteína, sino redes de proteínas y, bueno, y tratar sistemas más complicados. Y ya acabo, esta sería la ecuación íntegro diferencial a la que me refería, es esta, en continuo. Y bueno, por último, un punto de vista, y es cómo, si nosotros, digamos, examinamos un sistema desde el punto de vista macroscópico, podríamos hablar de biestabilidad. Cuando hablamos desde un punto de vista microscópico, ya no existe nada parecido a la estabilidad, ¿no? La estabilidad, pues la representamos, bueno, pues básicamente definiendo una superficie potencial en la que, bueno, pues de alguna manera hay un atractor que es donde van a ir nuestros estados, ¿no? Y, bueno, esto funciona cuando lo que tenemos es un sistema que deriva de un potencial y tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales, etcétera. Si trabajamos en este mundo estocástico, digamos, el concepto es el de, un concepto, ¿no?, que creo que se adaptaría mejor, es el de persistencia. Básicamente las transiciones que hay entre de alguna manera, diferentes partes de la distribución de probabilidad con la que nos encontramos. Bueno, no voy a mencionar aspectos relativos a cómo resolver estas ecuaciones. Podemos, pues, si alguien tiene alguna pregunta o por correo me lo puede hacer y podemos discutirlo. Y bueno, esto es un poco lo que había comentado. Siento que, no sé, se me disparó un poco el tiempo. Muchas gracias y nada más. Salud a todos. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Pues nada, ahora, si os parece, abrimos un turno de preguntas. Os he tenido que, en algún caso, he tenido que silenciaros porque había un poco de ruidín de fondo. Y entonces, pues bueno, en este momento tenéis todos desactivado el audio, por tanto, aquel que quiera intervenir, pues que active el audio y nada, que haga la pregunta que estime.
Eh, Hola, Antonio, ¿me oís? Sí, Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús. Bueno, saludos a todos. Eh, una curiosidad. Como bien has explicado, muchas veces, digamos, la Chemical Langevin Equation la utilizamos cuando, digamos, el número de especies aumenta, ¿no? No el número de especies, sino el número de instancias, ¿no?, de cada especie, la cantidad que hay de cada especie. También es cierto que muchas veces intentamos jugar en el límite porque desde el punto de vista computacional trabajar con la Chemical Master es duro y si tienes un sistema con muchas ecuaciones y además muchas veces incluso sistemas en los que bioquímicos en los que primero has hecho una reducción del modelo, con lo cual empiezas a tener ya términos que no son estrictamente lo que serían las propensities, tienes cinéticas ya no lineales, tipo Michaelis-Menten y demás. Entonces eso con Langevin lo puedes simular de una forma relativamente eficiente. Entonces realmente mi pregunta es, porque no conocía la ecuación de Friedman, me miraré vuestro trabajo, el que has mostrado antes, pero desde el punto de vista computacional, ¿cómo se compararía la ecuación de Friedman con Langevin, por ejemplo? Es un poco... con las ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿te refieres? Sí, efectivamente. Sí, en Sí, este caso es íntegro diferencial, pero bueno, ¿cómo se compararía? sí. Bueno, vamos a ver. Eh, simplemente complemento lo que tú comentas sobre la Chemical Master Equation, ¿no? Digamos, yo conté la historia un poco al revés, ¿no? Es decir, hablé de unas simulaciones, ¿no? Y de un método que es el de Gillespie y después aparece la ecuación Master Equation, ¿no? Realmente Gillespie, bueno, tú lo sabes, Gillespie desarrolla el método para resolver la Master Equation, ¿no? Es decir, Sí, la Master Equation está ahí, ¿no? Y de alguna manera es una forma muy elegante, ¿no?, de encapsular, por decirlo así, ¿no?, todo lo que la dinámica de lo que está ocurriendo. El problema es que, bueno, pues no hay forma de resolverlo y en los años 70 pues mucho menos, ¿no? sí, Y él lo que dijo es, hombre, pues mira, nos vamos hacia atrás y lo que podemos es hacer un montón de Monte Carlos, ¿no? Y cuando tengamos un montón de datos, pues ya reconstruimos todas las distribuciones y esa es la solución de la Master Equation, ¿no? Bueno, entonces, digamos, eso sería otra forma de contarlo, ¿no? exacto. Sí. Sí. Nosotros lo que hicimos y para este conjunto, para este sistema de expresión génica fue, digamos, tomar de base esa ecuación de Friedman. Es decir, es una ecuación íntegro diferencial, es continua, y de alguna manera numéricamente, digamos, es mucho más fácil de resolver, ¿no? Mm, Lo que utilizamos fue un lagrangiano, es decir, básicamente lo que tienes es una derivada de primer orden y después la parte integral. Entonces, de alguna manera tú te sientas, viajas a la velocidad del sistema y lo que tú vas a tener es una ecuación integral. Entonces, de alguna manera puedes calcular por una parte lo que sería, digamos, el lagrangiano, o sea, lo que te describe cómo evoluciona en el tiempo las coordenadas y después ya resuelves la parte integral. O sea, que numéricamente es muy eficiente. bien. Ujú. Yo diría, y ahí estamos en este momento, es decir, por supuesto, vamos a ver, se tiene que dar la condición esta del burst. Sí, Eh, no hubo ocasión de explicarlo, pero digamos, en esta ecuación lo que hay, bueno, puedo ir tal vez, ahora aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que me extendí demasiado en algunas cosas, pero podemos ver si aquí. Bueno, básicamente esto es para una variable, ¿de acuerdo? Si tuviéramos más especies, más proteínas, de alguna manera, pues simplemente sería tener un hipercubo, pero sería aumentar el número de ecuaciones, de ecuaciones íntegro-diferenciales. Pero básicamente la simplificación está en que estas transiciones, o el hecho de que ocurra esto en burst, en el fondo lo que está diciendo es que las transiciones obedecen a una distribución de tipo exponencial. Es decir, que
probabilidad de transición disminuye exponencialmente con la distancia que hay entre el número de partículas, entre el número de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, esto es lo que estamos aprovechando y esto es esta es la ecuación, digamos, de Friedman. Nosotros la generalizamos para n dimensiones. La gracia está en que dentro de este término integral podemos, digamos, recoger esas partes que tú dices, ¿no? Que, digamos, no son puramente ley de acción de masa, sino que lo que recogen son pues ecuaciones de Hill, ¿no? Y recogen pues expresiones que relacionan una proteína con otra y nos permite asociar de alguna manera diferentes genes, ¿no? A través de sus proteínas, ¿no? Cuando una proteína está expresando, digamos, actúa sobre otro gen que expresa otra proteína que interfiere sobre la primera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos trabajar, bueno, a nivel de 5 o 6 proteínas en su momento. Esto fue la tesis de Manuel Pájaro, donde conseguíamos trabajar con redes de 5 o 6 proteínas. Y en este momento sé que en el instituto, bueno, pues Irene y Julio con Carlos Sequeiro, que es una persona que está haciendo la tesis, están generalizando esto a más dimensiones. Entonces, bueno, yo creo que numéricamente, de alguna manera, desde luego, es una alternativa porque sí que es muchísimo menos costoso que estar ejecutando Gillespie. Es decir, resolver el método numérico pues es bastante eficiente, pero bueno, tiene la limitación un poco de que cuando te disparas a números superiores, bueno, pues sí, es costoso. Curiosamente, uno podría pensar que si nosotros ahora vamos a la ecuación nos vamos a la ecuación de Fokker-Planck, ¿no? Las cosas serían más sencillas, pero realmente no, porque bueno, digamos, estoy pensando en elementos finitos o diferencias finitas, ¿no? Para dimensiones bajas, cuando pensamos en un problema en el que las variables, las X son variables espaciales, ¿no? Aquí las X serían número de proteínas, ¿no? Aumenta la dimensión, las cosas también se complican bastante. Y digamos, tú planteas lo de utilizar, digamos, las ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿no? Claro, sí, que suele ser un poquito cuando huyes de Gillespie, que el sistema es grande, pues acá un poco en Langevin, Euler-Marullana y todo eso. Claro, exacto. En ese momento yo te diría, sí, mientras de alguna manera te encuentres en el límite en el que esas ecuaciones diferenciales estocásticas sean aplicables. Entonces, pues si estás trabajando con 400 o 500 proteínas, o sea, número de proteínas, para un problema en el que tengas 2 tipos de proteínas y te muevas entre 200 o 300 proteínas, pues no lo sé. No sé si esas ecuaciones diferenciales estocásticas van a ser suficientemente precisas, ¿no? Para describir el sistema. Por ejemplo, describir la bimodalidad, etcétera, ¿no? De alguna manera, claro, de alguna manera, si el número es suficientemente alto, digamos, resolver, ¿no? Aunque sea de forma paralelizable. Por ejemplo, los métodos estos, utilizar esta ecuación de Friedman también es paralelizable. Pero las ecuaciones estas diferenciales estocásticas posiblemente también se puedan paralelizar, por lo menos en grupos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sería la forma de resolver la ecuación de Fokker-Planck, que es digamos, donde estaría la dificultad, ¿no? Entonces, estaríamos en el mundo de muchas partículas, tenemos una ecuación de Fokker-Planck muy difícil de resolver y recurrimos a un montón de simulaciones con ecuaciones diferenciales estocásticas. En el mundo de muy pocas partículas nos queda la ecuación de Master Equation y los Gillespie, y de alguna manera, digamos, una alternativa en ese mundo también es la de ecuación de Friedman, siempre y cuando se esté dando esta condición de salto, esta condición que represento aquí. Perfecto, muchas gracias.
Pues gracias a ti. No. Bien, ¿alguna pregunta más? Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, gracias. Soy Pablo Caronei. Quería hacer una pregunta, bueno, es una curiosidad. Vamos a ver, porque en la presentación he visto modelos para simular el crecimiento celular y por otro lado, pues también hemos visto modelos de lo que sería más bien pues la expresión de proteínas. Me estaba preguntando, o sea, es bastante habitual pues modelar el crecimiento o la biomasa como una combinación de flujos metabólicos. Esto es algo que de alguna manera con estas simulaciones se puede también integrar. Entiendo que lo que estamos trabajando a diferentes escalas, porque hay que por un lado modelar lo que es la distribución de probabilidades de crecimiento celular, por otro lado lo que sería pues las diferentes rutas de biosíntesis, por ejemplo las de aminoácidos, que también tienen toda esta parte de feedback que comentabais. ¿Es algo que vosotros estáis trabajando de alguna manera? Vamos a ver, no, vamos a ver, no a este nivel. Vamos a ver, en el grupo, bueno, pues Eva Balsa está trabajando a nivel de rutas metabólicas, en levaduras, pero desde un punto de vista de optimización. Ahora, yo no sé si va la pregunta desde el punto de vista de describir dinámicas, ¿no? De distribuciones de probabilidad, ¿no? Que incluyan variables metabólicas. No sé si es esa la pregunta. Vamos a ver. Sí, sí. Por ejemplo, a nivel de proteínas no es lo mismo, pero es un punto que a mí me interesa. ¿En qué sentido? En que la citometría de flujo es la técnica que se me ocurre como más eficiente, porque en línea tú puedes obtener, ¿no?, una distribución de probabilidad. Lo hicimos con tamaño, ¿no? En el caso este de bacterias, ¿no? Sí me gustaría, digamos, extender o aplicar estos conceptos, digamos, disponiendo de otros observables. Es decir, si hay forma de alguna forma, señalar, ¿no?, pues determinada concentración de un determinado metabolito, ¿no?, dentro de una célula, y podemos de alguna manera pues conocer esa distribución, ¿no?, de probabilidad, bueno, pues sería sería muy interesante aplicar esto. Es decir, un poco mi programa a medio plazo es el de, en lo posible, llevar conceptos de control de procesos a este nivel, ¿no? Y aquí, bueno, pues uno es eso que medimos, donde, bueno, pues sería tener acceso en línea como medida de esas distribuciones de probabilidad. La otra cuestión es, por supuesto, es decir, cómo actuamos sobre el sistema, ¿no? Normalmente, pues actuando sobre alguno de lo que aquí llamamos parámetros, ¿no? Normalmente llamamos inputs, pero bueno, va a ser algún parámetro, ¿no? E intentar, bueno, pues bien, modificar la distribución esa de probabilidad, intentar que su dispersión sea la menor posible, intentar minimizarla, etcétera, etcétera, ¿no? No lo hicimos, pero es algo que tengo, vamos, digamos, está en la cabeza, pero de alguna manera me gustaría ser capaz de poder concretarlo más, ¿no? Y concretarlo con algún problema relevante y de alguna manera, digamos, poder testearlo, ¿no? O sea, es más, de alguna manera, lo que planteas es algo que me interesaría poder llevar a cabo, pero efectivamente, bueno, pues
digamos, necesitaríamos una colaboración o algo, ¿no? Porque bueno, pues habría que identificar de alguna forma el metabolito, los metabolitos, ¿no? De interés y bueno, yo calculo que, o entiendo que la parte de modelado sería iba a decir, no es la más trivial, pero de alguna forma con la que menos miedo me daría, ¿no? Esta otra parte es la que, bueno, sí, necesitaría contar con alguien capaz de saber dónde realmente o cómo realmente medir esos metabolitos. No sé si van por ahí tu pregunta, Pablo. No lo sé. Sí, sí, correcto, porque, hombre, hay mucho interés general en desacoplar de alguna manera algunas partes del metabolismo del crecimiento para redirigirlo hacia otras actividades como producción de otras moléculas y en cierta manera pues creo que claro, ese tipo de análisis y estudios pues podrían ir por ahí. O sea que creo que sería el tipo de aplicación interesante, ¿no? Que podría haber. Bien. Sí, ¿tú crees que a nivel de metabolismo, porque digamos, eso es una pregunta, o sea, sí que más o menos, bueno, tengo claro por la literatura, por otros artículos, por otras referencias, que a nivel génico-genético, bueno, exactamente, quiero decir, a nivel de expresión, ¿no? En muchos casos, cuando estamos hablando de números relativamente pequeños de moléculas, ¿no? Estas aproximaciones estocásticas tiene sentido. A nivel o en planteamientos a nivel metabólico, no sé si seguirían también teniendo sentido. Es una pregunta que te hago a ti aprovechando, porque bueno, la verdad es que me interesaría ese campo, sí. Uh-huh. Bueno, yo creo, claro, es un poco lo que decía antes Jesús, ¿no? Hay que ir un poco a los modelos de Michaelis-Menten. Pero por otro lado, yo creo que es importante el tema de que hay bastantes redes de regulación, algunas, muchas que aparecen de forma natural en la célula, ¿no? Otras que podemos nosotros introducir por ingeniería genética. Y claro, yo creo que sí que se adaptaría en ese tipo de simulaciones. Ajá. Bueno, pues mira, sería un asunto interesante, efectivamente. Muy bien, podemos seguir discutiendo por email, perfectamente. Perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Una duda? ¿No? Bueno, Antonio, yo quería darte las gracias por haber participado en la actividad, en la de los webinars. Pues bueno, lleva su tiempo prepararlo y aún encima pues el darlo a través de teleformación, aunque nos estamos acostumbrando últimamente. Sí, Pues forzosamente. sí, con palanqueta. Pues no es lo más habitual y a veces pues puede resultar un poco impersonal el estarle hablando a una pantalla de un ordenador, ¿no? Pero bueno, quería darte las gracias por el trabajo, por la exposición tan clara, a pesar de los que somos desconocedores de muchas de las cosas de las que hablaste, pues bueno, me ha encantado, vamos. Y nada, agradecerte un montón, ¿vale? Nada, gracias a vosotros por invitarme y por eso, la verdad estuvo muy bien. Nada, pues si os parece, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias al resto por haber asistido y nada, que esta epidemia no os afecte. Lo deseo. Venga, salud a todos. Eso mismo, salud. Muchas gracias por seguir organizando cosas, a pesar de todo. Gracias, Jesús, que tú fuiste que me ayudaste en un principio, además. Sí, señor, y además hiciste el primer webinar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Buen día. Venga, buen día. Chao.